Ya. Bueno, vamos a entrar a hablar de los trastornos hidroelectrolíticos y ácido base, que pues, bueno, gran parte de la clase de hoy día lo vamos a llevar. Entonces, comenzaremos. Sabemos que el agua, bueno, es una molécula muy importante en nuestro cuerpo. Aquí vemos una división, subdivisión de lo que sería en un adulto y cambia esto en un obeso, en un lactante, en un niño, donde básicamente nos quedamos con el del adulto que 60% del peso corporal es agua. Y en un obeso, fíjense que puede bajar hasta un 50%. En un lactante hay más cantidad de agua, entonces básicamente el agua está distribuido en lo que es el líquido intracelular, dos tercios, o sea, todo lo que está dentro de la célula, y el extracelular, un tercio dividido entre lo que es el plasma y el intersticio. El plasma ya nosotros ya lo conocemos, es netamente la parte líquida de la sangre. Entonces, normalmente este plasma e intersticio son los que van a tener bastante interrelación y es donde se van a presentar los trastornos de tipo de deshidratación. Sabemos que normalmente en el cuerpo se cumple esta ley de la ósmosis, donde básicamente hacemos de cuenta que una membrana es una membrana semipermeable, una membrana celular, donde básicamente donde hay más cantidad de solución, de soluto, el agua va de este lugar de menos concentración al de mayor concentración. Esto a diario lo ponemos a prueba cuando iniciamos soluciones hipertónicas para manejar un edema cerebral. Entonces, el movimiento siempre es de un lugar de menor concentración, uno de mayor concentración. Esto lo vamos a ver cuando veamos disnatremias. ¿Listo? Entonces, para que se produzca un movimiento, básicamente los únicos iones que son osmóticamente activas son el sodio y el potasio. Entonces, estos van a generar lo que se conoce como una osmolaridad eficaz. Por otro lado, existen otros que son los fosfatos, la glucosa, la urea, el magnesio, que no van a ser osmóticamente efectivos. Entonces, los únicos que son capaces de generar movimiento de agua por osmolaridad de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración es el sodio, el mayor representante a nivel del intravascular. Es importante saber que cuando, por ejemplo, llámese una hipernatremia, puede ser aquí, cuando hay bastante cantidad de sodio, el agua va a salir de acá adentro a fuera, por lo que se está generando la osmosis. Por eso se llama partículas osmóticamente activas capaces de generar. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque básicamente por esto se mantiene una presión oncótica, mantenemos el volumen, mantenemos un movimiento de iones. Entonces, los equilibrios osmóticos netamente están controlados por la cantidad de sal, sodio, perdón, una membrana, y la cantidad de líquido que vayamos a dar. Por eso es que los trastornos hidroelectrolíticos no todos son iguales y no todos pueden causar la muerte, pero cuando hay algún tipo de disnatremia es donde básicamente el paciente puede llegar a fallecer. Entonces, aquí estamos viendo las concentraciones. Lo que está resaltado en amarillo son los valores más importantes. Fíjense, sodio en plasma, 143. En el líquido intracelular el potasio 150, pero no se toma muy en cuenta esto y siempre vemos el valor a nivel del intersticio o plasma, que es 5 miliequivalentes, y bueno, los demás iones que no tienen una importancia significativa. Entonces, el sodio puede moverse en todos los compartimientos. En algunos necesita la bomba ATP sodio-potasio, pero básicamente ese es el movimiento que tiene el sodio, que es el principal osmol efectivo que tenemos nosotros. A nivel de lo que es intracelular y extracelular, básicamente nosotros movemos sodio a través de la bomba ATP sodio-potasio o entre líquido intersticio y líquido extravascular, las famosas proteínas de transporte que se llaman acoporinas. ¿Listo? Normalmente cuando hablamos de deshidratación o movimiento de volumen, también hablamos de las fuerzas de Starling, donde básicamente esto lo hemos visto cuando hacíamos fisiología y fisiopatología básica. El líquido que se forma o puede salir por la presión hidrostática, por eso paciente hipertenso puede generar líquido en intersticio y retorna por medio de la presión oncótica que está dada por la albúmina. Y tenemos un retorno de todo lo que queda en el intersticio a través del sistema linfático. Esto se llama equilibrio de Starling.
Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de balance hídrico o balance en cualquiera de los tipos de ambientes hospitalarios, vemos que todo ingreso en un paciente tiene que ser igual al egreso y eso se conoce como un balance hídrico normal. Ya un balance hídrico positivo se va a dar cuando hay mayor cantidad de ingreso versus el egreso o menor cantidad de ingreso versus el egreso. Deshidratación, sobrecarga de volumen, ¿no ve? Los trastornos hidroelectrolíticos. Dentro de lo que es el agua y el balance hídrico, existe una manera de mantener los mecanismos de tonicidad, o sea, de que el agua no salga y no ingrese, que es la osmolaridad plasmática. Y esto está dado por el sodio. Por eso es que cuando nosotros ingerimos o eliminamos líquido, importa mucho cuánto esté el sodio en nuestro cuerpo. Hay trastornos por el cual el agua puede perder electrolitos. Esta es una lista de pérdida normal de electrolitos, que es 2.200 más o menos de pérdidas, donde el pulmón pierde 400 ml, las heces hasta 200 ml, la sudoración hasta 500 ml, aquí están las heces hasta 100 ml, y el riñón puede perder hasta 1.600 a 1.200, 500 ml día. Entonces, esta tabla, por ejemplo, nos ayuda a entender que en un paciente con neumonía, con quemaduras de más del 22%, o sea, gran quemados, afectaciones pulmonares por neumonía, qué sé yo, incremento del flujo urinario, heces, diarrea, lastimosamente el paciente puede entrar en un balance hídrico negativo, donde básicamente puede haber más pérdidas que ganancias y por lo tanto ahí se vienen los trastornos. Si se acuerdan, en estos últimos días ha estado sonando un caso en Cochabamba de una niña que ha ido con enoftalmos, que ha ido con signos de deshidratación y terminó falleciendo. Vamos a ver que cualquiera de estos trastornos nos van a llevar a una falla renal y la falla renal nos puede llevar tranquilamente a un estado de shock y el paciente puede fallecer. Por eso que los trastornos hídricos son muy importantes a la hora de evaluar un paciente. Normalmente nosotros podemos regular estos trastornos hídricos. El mecanismo es la sed, pero para que se genere la sed, tenemos que saber que la sed solamente se va a generar en el hipotálamo a través de un umbral osmótico y el único que provoca incremento de la presión osmótica, osmolaridad plasmática es el sodio. Entonces, eso es una sed secundaria a un osmol eficaz que es el sodio. Por otro lado, tenemos osmoles ineficaces, por ejemplo, la glucosa y la urea, que no influyen en el desplazamiento de agua porque no pueden generar sed en el cuerpo. Por eso es que pacientes con glicemias de 600, 700, bueno, ellos están tranquilos, ¿no? Entonces, el plasma generalmente va a tener una capacidad de generar una osmolaridad, es a través de esta fórmula. Esta es la fórmula para evaluar la osmolaridad plasmática. Sáquenle una foto, hagan screenshot, mañana esta fórmula lo vamos a utilizar. Básicamente la osmolaridad normal es desde 2,85 a 2,95. Entonces, cuando nosotros vemos una osmolaridad elevada, tenemos que medir mediante dos veces el sodio más la glucosa dividida entre 2,8 más urea dividida entre 2,8. Y básicamente de esa manera sacamos la fórmula de la osmolaridad plasmática, que lo normal es entre 2,85 y 2,95. Entonces, normalmente los trastornos hidroelectrolíticos tienen bastantes lugares donde se va a generar controles. Por ejemplo, la bulimia con los receptores a nivel de el callado de la aorta, los varos receptores. También a través del sistema renin-angiotensina-aldosterona, donde básicamente se genera angiotensina, que es un potente vasoconstrictor y también va a estimular la formación de antidiurético y de la sed. Y por otro lado, la formación de la aldosterona que es la única hormona que va a controlar el paso o no del sodio. Entonces, cuando un paciente está hipervolémico, euvolémico o hipovolémico, básicamente mucho tiene que ver cuánto se esté adaptando la osmolaridad plasmática. Entonces, por lo tanto, para mantener un balance hídrico adecuado necesitamos mantener una tonicidad a través de la sed y eso está dado por el sodio. Normalmente
a través de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina y la aldosterona van a generar un feedback de control de lo que es el sodio. Entonces, donde hay aldosterona va a haber eliminación de sodio, donde no haya, entonces se retiene el sodio. Por eso es que muchas veces los pacientes cuando se ven afectadas la piel, hay un incremento de la ventilación o la respiración, hay un incremento de las heces por días, van perdiendo, fíjense, de manera gradual, hasta que ya se da una pérdida insostenible por cuando ya es más de 1000 ml de superficie corporal. ¿Listo? Entonces, normalmente el sodio es uno de los que mayor controla los ingeridos y eliminados, y este es controlado a través del hipotálamo y la hormona antidiurética o hormona vasopresina a través de la sed. Esto va a hacer que a nivel periférico renal las acuaporinas detengan o eliminen el agua. Y esto va a estar apoyado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde el verdadero que va a controlar el sodio, perdón, es la aldosterona. ¿Listo? Entonces, condición sine qua non para manejar bien los trastornos hidroelectrolíticos en nuestro cuerpo es que tengamos riñones funcionantes, riñones que van a poder generar su formación de o de absorción de bicarbonato. Entonces, normalmente el riñón es el órgano que se encarga de controlar mejor el trastorno hidroelectrolítico, además a través de un incremento de la diuresis o a través de una disminución de la diuresis. Por eso es que cuando un paciente entra en falla renal aguda, básicamente el paciente de hecho ya está con un trastorno hidroelectrolítico. El riñón tiene varias funciones, estas seis que serían una de las 18, de las 18 funciones más importantes. Dentro de ellas está regular el equilibrio hidroelectrolítico a través de la eliminación o retención de agua, regular el equilibrio ácido-base a través de la formación de bicarbonato y eliminación de hidrogeniones, y otros tipos de funciones que es sintetizar eritropoyetina, regula la presión arterial a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona, la gluconeogénesis. Entonces, la nefrona es un aparato donde estos funcionan a presión. Mientras hay presión, funcionan. Baja la presión, dejan de funcionar. Un paciente que lo han apuñalado y ha perdido sangre, entonces básicamente puede colapsarse. Esa es la famosa necrosis tubular aguda, que es parte de la falla renal. ¿Listo? Entonces, la nefrona, bueno, básicamente se encarga de este control, se encarga a través de diferentes estructuras que tiene y diferentes evaluaciones que hace del contenido. Entonces, el riñón cumple una función que ahorita lo vamos a ver, importante en el trastorno ácido-base. Quiere decir que todo paciente que no ha orinado en las últimas 6 horas se ve afectado el funcionamiento y por lo tanto, bueno, pues puede entrar en un trastorno ácido-base, que es el siguiente tema que vamos a avanzar. La reabsorción de agua a nivel del túbulo colector está dado a través de la hormona antidiurética, y esta hormona hace que la orina esté muy diluida o muy concentrada. Entonces, básicamente ese es el funcionamiento de un riñón. Normalmente el riñón, bueno, pues dentro del control del trastorno hidroelectrolítico, va a haber muchas cosas que elimina, sí, por supuesto, y va a haber muchas cosas que se absorbe, entre ellas el bicarbonato. Entonces, un riñón sano, funcionante, que no haya hecho insuficiencia prerenal o postrenal, básicamente te asegura que hay un trastorno hidroelectrolítico y ácido base controlado. ¿Listo? Normalmente el riñón puede reabsorber, lo que más reabsorbe es el bicarbonato para intentar controlar el trastorno ácido-base. Por eso es que una hipernatremia, hiponatremia, más una afectación del trastorno ácido-base ya es lapidario para el paciente a la hora que estos pacientes puedan llegar a fallecer. Fíjense que aquí en nuestra última hojita dice salt pump. Quiere decir que hay lugares donde se elimina el sodio, hay lugares donde se reabsorbe el sodio. Obviamente esto depende de la aldosterona, y por lo tanto el sodio cumple su función fundamental, que es controlar el trastorno hidroelectrolítico. ¿Listo? Para terminar, y antes de entrar a las patologías, sodio, potasio, la hormona antidiurética, aunque no lo crean, es una hormona bien importante porque básicamente va a ayudar a que haya un balance hidroelectrolítico. ¿A través de qué?
de las acuaporinas. Las acuaporinas son proteínas de superficie por donde transita el agua, entra a la célula y sale de la célula. Fíjense que tiene una forma de dos conos. Por este sector se abre la compuerta para que salga el agua e ingrese el agua. Hay varios tipos de aquaporinas. La más importante se podría decir que está a nivel de la aquaporinas 2, 3, 4, pero tienen diferentes características que hacen que el agua pueda pasar a través de ellas. Es por eso que una de las acoporinas más importantes son a nivel cerebral, las acoporinas 4 que generan que haya un edema cerebral y las dos que son dependientes de la hormona antidiurética. Cuando hablamos de trastornos hidroelectrolíticos, este es solamente un pincelazo. El más importante es una hiponatremia e hipernatremia. Esto lo vamos a ver desde el punto de vista más adelante de reposición. Ahorita solo los estamos viendo en teoría. Cuando hay una disnatremia, en este caso hiponatremia, puede haber afectaciones graves, moderadas y leves. Obviamente las leves son cefalea, déficit de alteración, mañana seguramente vamos a ver. Y los moderados ya entran náuseas, vómitos, desorientación. Y los graves ya hay estupor, coma, convulsiones. Entonces, una hiponatremia básicamente tiene síntomas que pueden estar generalmente asociados al cuadro y una hiponatremia leve que el sodio está entre 120 y 135. Cuando nosotros tenemos una hiponatremia, normalmente tenemos adaptación de la célula neuronal, desde un edema hasta una crenocitosis. Lo mismo con una hiponatremia, donde básicamente va a haber una adaptación de ambas son peligrosas, por eso es que mañana vamos a ver que existen reglas de reposición o de disminución del valor del sodio. Las causas para una hipernatremia pueden ser bastantes. Una de las más importantes son las iatrogénicas. Cuando nosotros damos bicarbonato de sodio, básicamente estamos infundiendo sodio a ese paciente. Entonces, por lo tanto, la presencia de la hipernatremia puede ser atribuido al uso de bicarbonato, pero también puede ser por causas de enfermedad renal, hipercalcemia, drogas, diuréticos, gastrointestinales, otros, que lo vamos a ver más a detalle el día bueno, más tarde o tal vez mañana. Con estas imágenes quiero que terminemos el siguiente capítulo, donde básicamente vemos un cerebro normal y un efecto inmediato de un estado hipertónico, o sea, una hipernatremia. Fíjense que por osmolaridad hay pérdida de agua en el cerebro y el cerebro se achica. Hay una rápida adaptación, hay una acumulación de electrolitos y de rebote de este cerebro tan pequeño se empieza a acumular agua y es un edema cerebral. Entonces, aquí básicamente hay un edema cerebral secundario al estado hipertónico, o sea, de una hipernatremia que se ha intentado regular. Por otro lado, la hiponatremia severa. Básicamente en una hiponatremia severa igual existe un efecto hipotónico inmediato y por lo tanto va a haber pérdida de agua del cerebro, va a haber una rápida adaptación y puede llevarte esto a una mielónisis pontina. Mañana les voy a comentar una anécdota de una paciente que ha ingresado a las emergencias del Hospital de Clínicas y estaba con un sodio de 114. Entonces, el paciente se ha repuesto el sodio y el sodio con el que nos han mandado a la UTI del hospital holandés era de 162. Imagínense, de 114 a 162 existen reglas. No se puede reponer ni hacer ningún cambio que sea más de 8 a 10 mil equivalentes en por lo menos 24 horas. Imagínense, ha subido en el otro 30 mil equivalentes. Entonces, ha habido una rápida adaptación y por lo tanto se ha producido una desmielinización osmótica o mielólisis pontina. ¿Listo? ¿Por qué es necesario manejar el sodio? Porque lastimosamente a veces nos podemos enfrentar a esto que se conoce como del síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética o diabetes insípida, el otro nombre que presenta.
donde básicamente se pierda la llave de la hormona antidiurética y por lo tanto el paciente empieza a orinar y empieza a hacer hipernatremias importantes. Esto mañana lo vamos a ver, se llama fórmula de Adrogué, donde básicamente hay cambios en el sodio que se puede evaluar con la infusión, sodio sérico, agua corporal total más uno. Mañana vamos a practicar todas estas combinaciones para reponer o para eh, hidratar al paciente. ¿Listo? Cambiamos de presentación. Bueno, el caso clínico que van a defender esta semana habla de una cetoacidosis diabética. ¿Listo? Uno de los casos. Entonces, para resolver un paciente con un trastorno de cetoacidosis diabética, es el claro ejemplo de la deshidratación, porque va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico porque el paciente va a tener una diuresis osmótica. Va a haber discalemias, una hipercalemia secundaria a la falla renal instaurada y trastornos de tipo disnatremias. Entonces, mañana vamos a, al final, presentar un caso clínico donde van a poder practicar todo lo que se está viendo hoy día. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las discalemias, sabemos que dentro de lo que es el intracelular, el potasio es uno de los iones más importantes. Ya lo hemos visto, 150.000 equivalentes. Pero a nivel intravascular, es decir, en el plasma, su valor va desde 3,5 hasta 5,5 mil equivalentes. Y alguien dirá, no genera, no tiene mucho valor, pero si le damos el valor de que el potasio es uno de los principales cationes que está encargado del potencial de membrana, es decir, del corazón, ya cambia la cosa. Al ser uno de los principales cationes, su elevación o disminución repercute directamente sobre el impulso cardíaco que está formando. ¿Sobre qué? Sobre la contracción. Y por eso es que muchas veces pacientes que están con hipercalemia terminan haciendo esto. ¿Qué es esto? Es una taquicardia ventricular monomórfica sin pulso. ¿Cómo se evalúa? QRS ancho, RRs regulares, ondas en dientes de sierra, ¿no vean? Compatible con una taquicardia ventricular sin pulso o ritmo de paro. Entonces, al ser uno de los principales cationes, las discalemias, sea hipercalemias o hipocalemias, van a generar trastornos importantes sobre todo lado. El más conocido, obviamente, es el hilio. El hilio por hipocalemia es importante, pero no mata. Pero a nivel del corazón, lastimosamente, al ser un catión bien importante, va a generar que haya disritmias y por lo tanto el paciente pueda fallecer por algún tipo de afectación a nivel del electrocardiograma, del impulso eléctrico. Normalmente el potasio y el sodio trabajan de la misma manera y trabajan a través de una bomba que se llama bomba ATP sodio potasio de membrana. Todo esto hace que el control, el potasio plasmático sea 3,5 a 5. Entonces, aquí es donde vienen los trastornos de hipernatremia o hiponatremia. El potasio tiene un tipo de control especial a nivel del cuerpo. Tiene un balance interno y un balance externo. El balance interno lo vamos a revisar. El balance externo son las pérdidas a través de las heces, que es 90%, y menos del 10% por sudor y otras cosas. El balance interno es uno de los más importantes y se lo da a través de lo que se conoce como la insulina y el feedback insulina-potasio. Básicamente, esta insulina lo vamos a volver a ver cuando hablemos de las soluciones polarizantes mañana. Eh, un segundito, por favor.
Disculpen. Ahora sí. Entonces, la insulina y el potasio, primero que estimulan la bomba ATP-sodio, aumentan el número de bombas ATP-sodio, alteran la conductancia y, bueno, básicamente estimula el intercambio. Entonces, la insulina, a través del feedback insulina-potasio, va a generar un control interno de lo que es el potasio. Por otro lado, tenemos las catecolaminas, que básicamente van a tener un efecto alfa hipercalemicantes o beta hipocalemiantes. Aquí generalmente lo que podemos ver es que la insulina te puede hacer un control del potasio. La adrenalina, salbutamol, salmeterol también te puede hacer un control. Se van a ver que dentro de los manejos de la hipercalemia está los PAF con salbutamol. La osmolaridad también te genera cambios, ¿ya? El estado ácido-base. Esto es importante porque cuando hay una acidosis metabólica se puede generar una hipercalemia. Cuando hay una alcalosis metabólica se puede generar una hipocalemia. ¿Listo? Y por otro lado, los intercambios de potasio y a través de los hidrogeniones, por eso es que en estados de acidosis metabólica generalmente siempre va a haber hipercalemia. ¿Listo? Otro de los balances externos es los siguientes, que es renal en un 90%, digestiva en un 10% y cutánea menos de 1%. Eso quiere decir que cuando básicamente nosotros dejamos que un paciente haga falla renal, entonces el paciente va a perder el 90% de su eliminación de potasio a través de la orina y 10% que no es significativo, por lo tanto una falla renal va a generar una hipercalemia. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de estados discalémicos, la hipocalemia hace referencia a cuando el potasio se encuentra menos de 3,5, donde valores leves, fíjense, es de 3 a 3,5, moderados menos de 2,5 a 2,9 y severos menos de 2,5. Entonces, siempre va a haber cambios electrocardiográficos y es la mejor manera de hacer seguimiento a una discalemia, donde normal, fíjense, tenemos un ritmo sinusal, onda P antecede al QRS y onda T. Entonces, esto es un ritmo normal. Ya cuando el potasio empieza a disminuir, fíjense, menos de 3,5, entonces ya empezamos a ver la presencia de la onda T y la onda U, ¿listo? Con un ensanchamiento del QRS. Ya cuando ya es menos de 2 equivalentes de potasio, fíjense que el QRS se anchea más. Y cuando ya estamos menos de un equivalente, se anchea más y hay un aplanamiento, una inversión del segmento ST. Pero una hipocalemia básicamente es más fácil manejable para el cuerpo porque sí ha habido cambios, pero su principal cambio va a ser el hilio metabólico que se va a formar por la hipocalemia. Tratamiento, dar potasio. Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Listo? Las hipercalemias, por su parte, pueden generar que aparezcan ondas U, haya impulsos ectópicos y se generen esto que se conoce extrasístoles ventriculares y taquicardia ventricular sostenida. Entonces, cuando nosotros hablamos de los pacientes con hipercalemia, siempre tenemos que hacer el diagnóstico de que posiblemente estemos ante una pseudohipocalemia, donde básicamente la pseudohipocalemia no lo vamos a ver muy bien, pero es en los famosos síndromes de lisis tumoral. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hablar de una hipercalemia, básicamente cualquier valor por encima de 5 ya te puede generar 5,5, perdón, hipercalemia. Entonces, existen tratamientos. Ojo que quiero que resaltar acá que no existe un tratamiento para una hipercalemia secundaria a una falla renal, porque todo lo que estamos dando aquí estamos haciendo mano del feedback, es decir, de los mecanismos de control. Pero el potasio no es que se ha perdido, no es que ha desaparecido. Del extracelular por medio de esto, de los feedbacks, se va a activar y va a entrar al intracelular. Pero una vez que suspendamos todo esto, nuevamente va a salir afuera y nuevamente va a repercutir. Entonces, tratamiento para una hipercalemia con falla renal,
diálisis. Tratamiento para una hipercalemia con función renal conservada, diuréticos, va a ir eliminando, ¿listo? Entonces, dentro del tratamiento de emergencia de la hipercalemia, lo primero que tenemos es estabilizadores de membrana. Gluconato de calcio, soluciones hipertónicas. En este caso, lo que más se da es el gluconato de calcio. 10 ml en 10 minutos, por 30 minutos, 60 minutos. Se puede dar esto hasta que se inicien las otras medidas. Mecanismos de redistribución o feedback insulina-potasio. Damos insulina en la famosa solución polarizante, que era 10 unidades de insulina cristalina en dextrosa al 10%, 500 ml para 30 minutos, qué sé yo. ¿No ve? También vamos a hablar mañana. El uso de otros de distribuidores son los adrenérgicos alfa, el albuterol, salbutamol, que se puede dar 2 PAFs y que este nos va a ayudar a redistribuir el potasio. Diuréticos, para eliminar el potasio. Podemos dar una dosis de estrés máxima de 80 y si no hay repercusión, entonces suspendemos. Podemos dar bumetamida, podemos dar bicarbonato de sodio. No nos olvidemos que el trastorno ácido hace que haya más potasio fuera. Y lo más importante, el tratamiento inmediato es de hemodiálisis. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos una elevación del potasio, fíjense, por encima de 5,5 a 6, ya podemos ver ondas T picudas y acortamiento del segmento QT. Ya cuando el potasio está por encima de 6,7, ya vamos a tener un intervalo PR largo y un ensanchamiento del QRS, como estamos viendo acá. Ya más arriba de 7,5 a 7,5, ya básicamente vamos a ver ondas T aplanadas y presencia de ensanchamiento del QRS, y más de 8, básicamente se va a fusionar el QR y puede tener ritmos de paro inminente. Las medidas antihipercalémicas ya los hemos repasado, pero para memorizar y para manejar de otra manera, tenemos estabilizadores de membrana, gluconato de calcio, solución salina hiperosmolar, mecanismos que generan redistribución, la insulina, el salbutamol y que eliminan los diuréticos, furosemida, bicarbonato de sodio y hemodiálisis. Esto es lo que mañana vamos a practicar. Medidas antihipercalémicas, ustedes van a hacer, les voy a enseñar a preparar, y medidas antihipocalémicas, o sea, administrar gluconato de calcio. Cuando estamos a una hipocalemia, normalmente podemos dar cloruro de potasio en 40 a 100 mili equivalentes día. Mañana vamos a calcular esto y vamos a evaluar cuánto le podríamos dar. Cuando estamos ante una hipocalemia leve, podemos dar cloruro de potasio vía oral como jarabe. Podemos dar diuréticos ahorradores de potasio, las famosas hidroclorotiazida con amiloride o alguno que te ahorre, ¿no ven? Si podemos dar cloruro de potasio en vía oral, se podría dar, pero es bastante feo. En hipocalemias graves, ya ahí hacemos infusión de cloruro de potasio, máximo a 40 equivalentes hora. Cada ampolla tiene 10 equivalentes por si acaso. No exceder la administración de más de 20 equivalentes hora y procurar la administración por accesos grandes. ¿Por qué? Porque producen flebitis y a veces los pacientes se van a enojar. Cuando hay pérdidas extrarrenales, entonces básicamente vemos de mejorar qué es lo que está pasando. Las famosas mujeres que pueden hacer un síndrome mético, donde hay diarrea, hay vómitos, hay una alcalosis, pacientes con diarrea, pacientes con derivación ureterodigestivos, uso de diuréticos en ancianos que no van a usar potasio para generar hipocalemias, y hay otros diuréticos que van a inhibir la reabsorción de sodio-cloro. A nivel renal suelen ser en enfermedades bien específicas, pero lastimosamente la que más cuidado hay que tener son las hipercalemias, donde básicamente pueden producir esto. Esto se llama torcedura de puntas o torsade de points, que generalmente puede estar asociado a una hipercalemia. ¿Listo? Eh, Doctores, nos vamos a dar un break de unos 20 minutitos para que puedan tomar agüita algo y continuamos con los trastornos del sodio. ¿Listo? ¿Continuaremos, colegas?
Colegas, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya. Bueno, vamos a dedicar dos presentaciones al sodio y alguien dirá el por qué. Lastimosamente, las disnatremias es si me quieren entender, es el cucu de todos los clínicos, tanto intensivistas, internistas, nefrólogos, todos le tienen miedo al sodio. Y no les voy a mentir, es de temer, porque su mal manejo puede hacer que un paciente viable puede terminar con un estado vegetativo persistente. Entonces, la hiponatremia, hipernatremia es un capítulo bastante grande, donde dentro de las patologías son muchas las posibilidades. Por eso es que hoy en día la hipernatremia o hiponatremia se puede clasificar como hiperosmolar, hiposmolar, isosmolar, pues de acuerdo a cómo has repercutido, quién ha iniciado, qué sé yo, un paciente tequeado o que ha convulsionado va a ser el síndrome perdedor de sal. La paciente puérpera que ha hecho una hipoperfusión a nivel de hipotálamo hace el famoso SHIHAD. Y hay muchas otras variantes que te pueden generar disnatremias. Por eso es que el manejo del sodio lo vamos a dividir en dos. Una donde vamos a hablar del trastorno y algo del manejo. Y otra presentación donde solo vamos a hablar del manejo. Y es lo que vamos a hacer mañana. Obviamente hoy día vamos a llevar la parte teórica y mañana vamos a la parte práctica. ¿Listo? Entonces, donde el sodio se mueve, el agua se mueve. Donde incrementa el sodio, incrementa el agua. Donde baja el sodio, tiende a bajar el agua. Entonces, el agua corporal total, fórmula, por si acaso, se mide a través del 0,6 por kilogramo de peso en varones y en mujeres por 0,5. Pero por fines netamente académicos, cuando yo les diga calcule agua corporal total, es 0,6 por kilogramo de peso. ¿Listo? Cuando hablamos de sodio, básicamente sabemos que el sodio intracelular no es lo mismo que el sodio extracelular. El sodio extracelular se puede encontrar en diferentes compartimientos, entonces por eso netamente hablamos de cálculo del agua corporal total, que es 0,6 por kilogramo de peso. La osmolaridad. La osmolaridad se la mide de la siguiente manera. Esto lo vamos a volver a ver mañana porque definitivamente cuando calculemos vamos a sacar osmolaridad, déficit de agua, cuánto de sodio se va a administrar, en qué tiempo se va a administrar. Entonces, el cálculo de fórmula de osmolaridad puede ser este que estamos viendo acá arriba o este que estamos viendo acá abajo. En lo personal utilizo este, dos veces sodio más glucosa dividido entre 18 y nitrógeno ureico dividido entre 2,8. ¿Listo? También hay una forma de calcular el sodio urinario, pero el sodio urinario necesitamos la nivel de urea urinaria, sodio urinario, potasio urinario, o sea, necesitas electrolitos en orín, que es bastante difícil pedir, por eso es que osmolaridad urinaria no lo vamos a utilizar mucho. Entonces, cuando hablamos de una hiponatremia, básicamente vemos que de alguna manera el sodio que estaba en el cuerpo se ha diluido. Muchas veces es por sobreexpansión de volumen, es decir, que en vez de darle 500 ml, les damos 3 litros, se diluye y por lo tanto entra en un estado de una hiponatremia por dilución. Puede haber hiponatremias hipotónicas, pero básicamente las hiponatremias van a generar afectación a nivel cerebral con lo que se conoce como una desmielinización cuando es una hiponatremia sostenida. ¿Listo? La hiponatremia para su mejor estudio se va a dividir en isotónicas, hipotónicas e hipertónicas, de acuerdo a la osmolaridad plasmática. Dos veces sodio más glucosa dividido entre 28 más urea o nitrógeno ureico dividido entre 2,8. Osmolaridad normal, mayor de 2,90 de 2,85 a 2,95. De esta clasificación, fíjense que las hipotónicas, que son las que más se pueden clasificar en hipervolémicas, euvolémicas e hipovolémicas. Generalmente las isotónicas son netamente enfermedades, SIHAD, diabetes insípidas, etcétera. Estos no lo vemos. Bueno, sí lo vemos nosotros, los intensivistas, pero en medicina de emergencias no se ve.
Las hipertónicas generalmente tienen que ver por pérdida neta de agua, diabetes insípida, tampoco se lo ve. Pero las que más se ven son las hipotónicas o por afectación del volumen. Las hipovolémicas, las euvolémicas y las hipervolémicas. Entonces, una hiponatremia, que es la que más se va a generar, son las hipervolémicas, donde el paciente de alguna manera lo han sobrecargado con 10 litros por demás, qué sé yo, y el sodio que era normal se ha diluido y por eso es una hiponatremia hipotónica hipervolémica. ¿Listo? Revisando. Cuando nosotros hablamos de hiponatremia isotónica, esta que les he dicho que no vamos a ver, hablamos de las famosas pseudo hiponatremias, es decir, las que no son hiponatremias, pero se están comportando como tal. Las hiponatremias hipertónicas, incremento de sustancias osmóticamente activas, ¿listo? Entonces, en este caso, la hiponatremia hiposmótica puede ser aguda o crónica. La hiponatremia hipoosmótica, generalmente el tratamiento es administración en tiempo de sodio para mejorar la hiponatremia, hacer un cálculo del déficit de sodio, método óptimo para elevar el sodio y riesgo de mielonisis pontina. ¿Listo? La administración básicamente va a deberse si es un paciente sintomático o asintomático. A la mayoría que nos llega a emergencia son sintomáticos, entonces son pacientes que van a entrar con sodios menores a 120 y convulsionando, ¿listo? Entonces, en estos pacientes se hace el famoso cálculo de déficit de sodio, que básicamente es midiendo el sodio normal, 135 a 145, menos el sodio medido, qué sé yo, 110 por agua corporal total o 0,6 por kilogramo de peso. Es agua corporal total. ¿Listo? Ejemplo uno. Paciente que ingresa a emergencias con sodio de 120, peso de 70 y se tiene que calcular el déficit del sodio. Entonces la fórmula dice 135 menos 120, 15. Por 0,6 por 70, que es el agua corporal total. Entonces más o menos nos va a salir en mili equivalentes. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer mañana por si acaso. Donde tenemos el sodio, que el paciente llega con 110 equivalentes, peso de 70. Sodio deseado, ¿cuánto quieres que esté? Sodio medido, ¿cuánto está? Agua corporal total, que era 0,6 por kilogramo de peso, en 0,6 por 70, te sale el sodio deseado. A veces suele ser 34, 44 el sodio que tú necesitas elevar. Generalmente, esto también les voy a enseñar mañana. Cuando nosotros tenemos que reponer sodio, tenemos que ver primero el tipo de infusión. Esta solución hipertónica existen fórmulas para evaluar y reponer. En este caso, 900 ml de una solución hipertónica al 3% te van a dar 513 mil equivalentes. Entonces, al darle 513 mil equivalentes, básicamente podríamos sobrepasar el límite permitido. Entonces, por eso es que aquí en resaltado se lo estoy colocando. No se puede deponer más de 8 a 12 mili equivalentes en 24 horas porque podemos generar mielónisis pontina. ¿Qué quiere decir? Que la célula se dematiza y se muera. O sea, no más de 0,5 mili equivalentes litro hora o máximo hasta 125 mili equivalentes hora. Por lo tanto, la infusión es donde existe el peligro a la hora de deponer el sodio. ¿Listo? Cuando nosotros, bueno, por otro lado tenemos la hiponatremia hipotónica crónica, que esta puede ser por depresión de volumen, la hiponatremia hipotónica con expansión de volumen. Ojo que mañana no solo nos vamos a encargar de ejercicios, ¿listo? Y por lo tanto, hay pacientes que van a generar una hiponatremia hipotónica, pero por patologías secundarias, cirrosis, hipertensión portal, vasodilatación, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, todas estas no los vamos a ver porque es netamente de especialidad. La hiponatremia con volumen normal o los normovolémicos, que generalmente hay una
excesiva secreción de hormona antidiurética, hay un hipotiroidismo severo y una sobrecarga de agua. La hiponatremia con depresión de volumen, que básicamente puede haber afectación de la osmolaridad plasmática. Y por último, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o síndrome de constitución perdedora de sal. Estas ya suelen generar otros tipos de hiponatremias, por lo tanto, para resumir todo lo que hemos presentado, fíjense que nosotros al ver al único que tratamos es a este tipo, donde es una hiponatremia con isosmolar hipovolémica, donde básicamente lo que vamos a hacer, perdón, hipervolémica, donde básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a transferir sodio y paralelo vamos a perder volumen. ¿Para qué? Para que la hiponatremia pueda mejorar. Normalmente cuando estamos hablando de la hipernatremia, el manejo suele ser una reposición, siempre y cuando tomemos ciertas reglas, que lo vamos a ver la parte teórica en un rato y la parte práctica mañana. La hipernatremia, por otro lado, hace referencia a la elevación de el sodio. Generalmente la hipernatremia, la verdadera, suele ser iatrogénica, pero la que más se va a presentar de una hipernatremia es por déficit de agua. Les voy a contar aquí una anécdota. Había unos estudiantes que tenía de fisiopatología que querían aprobar la materia porque es una materia bastante difícil por toda la carga de información que se tiene y que se fueron de caminata a Copacabana, pero sin tomar agua, sin alimentarse, sin nada. Ese era su reto. Bueno, pues al final llegaron a Copacabana y llegaron con pase directo a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque estaban con una hipernatremia de 170 mil equivalentes. ¿Por qué? Porque había habido un déficit importante de pérdida de agua. Entonces, al haber pérdida de agua, el sodio se ha elevado a valores altos por el déficit de agua. Entonces, el tratamiento es la hidratación para una hipernatremia hipovolémica. ¿Listo? Entonces, la hipernatremia también se va a clasificar por medio de la volemia. Hipovolémica, normovolémica, hipervolémica. ¿Listo? La que más se presenta es la hipovolémica, donde básicamente hay pérdida de agua. Entonces, tratamiento, hidratación. ¿Listo? Pero hay también las que son normovolémicas e hipervolémicas, donde básicamente la normovolémica es la de famosa diabetes insípida, donde va a haber pérdida de agua. Y la hipervolémica puede ser por sobrecarga, Cushing, hiperaldosteronismo. Cuando hablamos de una hipernatremia, básicamente hablamos de que por osmolaridad todo el agua de fuera va a entrar adentro y puede también terminar lesionando a la célula. Y que lastimosamente las disnatremias, quien más va a repercutirse es el cerebro, donde en estados de hipertonismo va a haber una rápida adaptación, acumulación y un edema cerebral secundario. Cuando nosotros hablamos de hipernatremias, básicamente siempre vamos a hacer esta fórmula de Adrogué o cambios del sodio sérico. Es decir, cuánto cambio va a haber si le damos o no le damos sodio al paciente. Por ejemplo, aquí te dice infusión de sodio menos sodio real, dividido entre agua corporal total. Esto sabemos que es peso por 0,6 más 1. Entonces, estos cambios estiman cuánto va a cambiar si yo al paciente le doy dextrosa al 0 de sodio. Entonces, básicamente te va a decir, si tú le das 1000 ml de dextrosa que no tiene sodio, tanto va a bajar de sodio sérico. O cambios de sodio en referente a la infusión, estimados. Entonces, esto mañana lo vamos a practicar en nuestras hojitas. ¿Listo? Entonces, cuando queremos hablar de cálculos de déficit de hipernatremia por deshidratación, primero calculamos el agua, que es el agua corporal total, por el sodio, dividido entre sodio medido. ¿Listo? El déficit de agua, que es agua corporal total normal, menos agua del paciente. Déficit de agua, 0,6 por peso, sodio encontrado dividido entre sodio deseado menos 1. ¿Listo? Y de esa manera podemos hacer las siguientes fórmulas a la hora de evaluar.
Esto lo voy a mostrar, pero lo vamos a hacer mañana. Se trata de un paciente que ingresa con 165 miliequivalentes de sodio. Entonces utilizamos esta fórmula que se llama cambios asociados a la infusión. Entonces, el sodio de la infusión que le vamos a dar en dextrosa al 5%, cero, menos sodio sérico, que está en 165, ¿listo? Dividido entre agua corporal total, que es 0,6 por 70, digamos, más uno. Entonces te sale 165 dividido entre 52. Eso más o menos te sale a 3. Quiere decir que por cada 1000 ml de dextrosa al 5% que nosotros le demos, va a disminuir 3 miliequivalentes. Esto lo vamos a hacer con nuestros valores. Entonces, si a este paciente con sodio de 165 le damos 1 litro, bajamos de 165 a 162. Si le damos 2 litros, vamos a bajar 6, 159, ¿no ven? Si le damos, qué sé yo, 3, 156, ¿no ven? Si le damos 4 litros, vamos a bajar a 153, digamos, 52. Entonces, básicamente, esto nos ayuda a mensurar cuántos litros le tendríamos que dar. Obviamente, nunca nos tenemos que olvidar que la regla de bajar solo 10 a 12 mil equivalentes se cumplen todos. ¿Qué quiere decir? Que máximo le podríamos bajar hasta 155, 152 en 24 horas. Quiere decir que le pasaremos 1 litro, 3 litros para bajar 9 mil equivalentes y que esté dentro del rango. ¿Listo? Entonces, de esa manera vamos a reponer mañana y vamos a evaluar el manejo de qué? De una hipernatremia hipovolémica. ¿Listo? Espero que quede entendido. De todas maneras, mañana lo vamos a volver a ver. ¿Listo? Entonces, ya para no quitarnos del hilo, vamos a hablar netamente de el tratamiento que se puede dar a este tipo de pacientes. ¿Listo? Entonces, una hiponatremia o hipernatremia básicamente cumplen las mismas reglas. Sabemos que el sodio corporal, bueno, puede generar edemas cuando hay incremento de sodio o generar deshidratación cuando hay disminución de sodio. Esto ya lo hemos visto. Normalmente tenemos un ingreso de 155 mil equivalentes en 24 horas y una excreción renal de 150 mil equivalentes, fíjense, y en ese sudor 2,5, entonces no hay tanta sobrecarga. Por eso es que el sodio básicamente puede ser manejado en condiciones normales. Cuando vamos a una pasillada, cuando vamos a comer papitas fritas, por supuesto que estamos sobrepasando el ingreso de sodio, pero básicamente tenemos todos los mecanismos para mantener la homeostasis. La más importante no es la tasa de filtración, la más importante es la aldosterona, que o disminuye sodio o incrementa sodio a través del péptido natriurético del corazón, ¿no ve? Cuando hablamos de desórdenes de la homeostasis, básicamente vemos que suele haber hiponatremias, menos de 135, e hipernatremias. Una hiponatremia puede ser leve, moderada y severa, pero si se fijan en este otro lado, lastimosamente no hay hipernatremia leve. Todas las hipernatremias son muy peligrosas por el simple hecho de que puede generar que el paciente pueda terminar falleciendo, porque hay mayor repercusión de la parte neurológica. ¿Listo? Entonces, cuando hay una hiponatremia, fíjense, esto ya lo hemos visto en el cerebro, cuando hay una hiponatremia, primero hay un edema cerebral porque el agua puede ingresar, pero al final, fíjense, el cerebro, las neuronas se van a quedar así chiquititas, que se llama la famosa mielónisis pontina o desmielinización o síndrome de desmielinización osmótica. Entonces, ¿cuál es más peligrosa? La hiponatremia. O sea, cuidado, ojo con los pacientes que lleguen con 120 de sodio. Cuidado, le estén subiendo a 170, como a la paciente que los comentaba. Máximo podemos subir de 8 a 10 miliequivalentes con nuestro margen de seguridad. Ya la hipernatremia es más llevable porque en un principio la célula es así de pequeña porque se ha deshidratado, pero si se hace un buen manejo o
se baja tan rápido el sodio, puede generar un edema cerebral que ya está, es más manejable, ¿listo? Los síntomas de una hiponatremia, fíjense, son bastantes en comparación a las hipernatremias. Por eso es que las hipernatremias no hay leve, moderada y severa, porque simplemente el paciente que está con hipernatremia ahorita puede estar bien y en unos 5 a 10 minutos puede estar agitado, irritable, en coma, puede estar con náuseas, vómitas, puede estar en coma, puede estar convulsionando, ¿listo? Mientras que una hiponatremia empiezan con una letargia, apatía, desorientación, alucinaciones, convulsiones, calambres, respiración de Chainston. Hay mucha clínica para evaluar una hiponatremia, por eso es que la disnatremia, lastimosamente la hipernatremia es la peor desde el punto de vista de afectación neurológica, pero si se hace un mal manejo, la hiponatremia es la peor todavía, porque no nos olvidemos de la mielónisis pontina. Ahora sí les voy a terminar de comentar la anécdota que tuvimos. Una vez nos llegó una changa que era modelo, de esos modelos 90, 60, 90 que solo viven para entrenar, hacer deporte, pero que tenía un trastorno psiquiátrico. Y resulta que la paciente había empezado a hiperventilar y en la ambulancia había hecho un paro cardíaco. Resulta que la traen a emergencias y en emergencias le miden un sodio de 120. Obviamente el médico, no, supongo que no lo ha querido hacer con fines de dañarla, pero le ha iniciado una solución hipertónica al 7% y aquí que más o menos era 12 del mediodía y a las 6 de la tarde su sodio de 120 estaba en 156 miliequivalentes. El margen para incrementar o disminuir es de 8 a 10, entonces si aquí estaba en 120, máximo debería haber estado en 24 horas en 128. 130, digamos, para evitar la mielólisis pontina. De ella estaba en 156, o sea, se ha subido 26 mil equivalentes, por lo tanto ha hecho el síndrome de desmielinización osmótica y la paciente ha quedado en estado vegetativo. ¿Listo? Entonces, es real lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, estos cambios del cerebro no van a ser los mismos en una efecto hipertónico o una hipernatremia que una hiponatremia, donde básicamente la hiponatremia puede terminar en mielólisis pontina y en una hipernatremia puede terminar con edema cerebral. Entonces, para su mejor estudio ya habíamos visto que la hiponatremia se puede clasificar en isotónicas, hipertónicas, hipotónicas. Las isotónicas son las pseudohiponatremias que pueden estar generadas a hiperlipemia, hiperglicemia, hipertónicas. ¿Cuál es la que más se va a presentar? Las hiponatremias hipertónicas, donde básicamente va a haber incremento de volumen o disminución de volumen. ¿Listo? Puede haber con edemas altos, retención de agua, que generalmente puede haber en cirrosis hepática u otros, ¿no ven? En el tratamiento de todas estas hiponatremias, generalmente siempre está en la restricción hídrica, uso de diuréticos y uso de infusión de sodio. ¿Listo? Esto lo vamos a ver mañana. Entonces, cuando hay una pérdida neta del agua, básicamente puede haber agua pura o líquido hipotónica, diferentes patologías que te puedan llevar. Entonces, ante una hiponatremia o una hipernatremia, tenemos que saber cuándo tratar. Se trata una hiponatremia cuando el sodio está menos de 125 o si hay sintomatología neurológica. Y una hipernatremia generalmente siempre se va a tratar. Nunca se deja una hipernatremia ahí nomás. Fíjese, más de 150 ya se tiene que empezar a tratar. Generalmente la hipernatremia se trata hasta revertir los signos, lo mismo que la hiponatremia. Entonces, dentro de las fórmulas de la hipernatremia, estas dos fórmulas son importantes. Esta fórmula que es cambios en el sodio sérico con 1 litro de infusión y la velocidad de infusión. Ambos trabajan de la misma manera, pero se trabaja con ambas fórmulas. Colocamos sodio de la infusión más potasio de la infusión, si es que es necesario, o directamente sodio de la infusión menos sodio sérico dividido entre agua corporal total. Entonces aquí te sale la cantidad que se requiere en 1000 equivalentes. Entonces aquí se coloca la cantidad por 1000 dividido entre cambios del sodio sérico en 1 litro, el total de esto y el tiempo en horas. Mañana
vamos a practicar estas fórmulas con casos clínicos que vamos a hacer. ¿De qué manera? Como lo vamos a ver ahorita. Varón, 72 años, con ICC, refiere a su familia desde hace 24 horas, presenta somnolencia y al llegar a emergencias presenta convulsiones. Sodio medido, 115. ¿Cuál es el tratamiento? Posiblemente se trate de una hiponatremia severa, porque ya hay sintomatología, con volumen extracelular alto, ¿no ve? El paciente no dice que esté deshidratado y además tiene ICC descompensada. ¿Listo? Entonces, en el siguiente ejemplo, lo que hacemos es hacer una infusión de cloruro de sodio al 3% que te da 513 miliequivalentes. Entonces, ¿qué te dice? La fórmula. Sodio menos el sodio sérico. Sodio real que le estás administrando menos el sodio sérico dividido entre agua corporal total, que es 0,6 por kilogramo de peso, más 1. En total te sale 10,7. Entonces quiere decir que con estos 1000 ml de infusión de cloruro de sodio, vamos a subir de 10,7, vamos a disminuir en 10,7 miliequivalentes de cloruro de potasio. ¿Listo? Vamos a subir. Entonces, si el paciente está convulsionando, le podemos hacer una carguita de 100 ml, que nos va a subir máximo 1,7, ¿no ve? Entonces, o le podemos dar los 1000 ml y nos va a subir 10,7. Por eso es que fíjense, de 10,15 a 10,25, 125 miliequivalentes más o menos se va a subir, fuera del rango de seguridad. Otro ejemplo que tenemos es paciente mujer, 35 años de edad, ingresa a UTI transferida de emergencias, soporosa, mucosas secas, hipotensa. Entonces se solicita bioquímicas y nos llega un sodio de 117. Entonces es una hiponatremia hipovolémica. ¿Listo? El diagnóstico, shock hipovolémico con hiponatremia segura, sintomática con hipovolemia o volumen extracelular disminuido. El tratamiento es dar cloruro de sodio, 4 litros, y el paciente continúa más estable. ¿Listo? Entonces, dentro de las recomendaciones que vamos a analizarlo obviamente mañana está no modificar el sodio más de 1 miliequivalente hora, no modificar más de 8 a 10 miliequivalentes diarios y el aporte del requerimiento basal sí se tiene que tomar en cuenta. Otra fórmula que también mañana lo vamos a utilizar es esta. De esta manera se prepara soluciones hipertónicas al 1,3%, al 1,7%, al 2%, al 2,4%, al 2,8%, ¿no ven? Mientras más alto, nosotros lo utilizamos en terapia intensiva. Fíjense, vamos a tomar 3,3%. Ensagazamos 880 ml de solución salina fisiológica más 6 ampollas de cloruro de sodio al 20%. Esta es una solución hipertónica al 3,2 que nos aporta 546 milimoles. Volvemos aquí atrás. Fíjense cuánto le estamos aportando con sodio al 6%, 518. Entonces sustituimos acá, menos el sodio que tenga, dividido entre agua corporal total, pasó. Eso lo vamos a hacer mañana. ¿Listo? Entonces de eso nos sirven estas soluciones hipertónicas y por este otro lado las soluciones hipotónicas. Fíjense que hay agua destilada que no te aporta nada en sodio. Puede haber agua destilada con dextrosa, hay las famosas Zinger lactato, ¿listo? Entonces, eso en cuanto a las disnatremias que lo vamos a ver más seguido mañana, ¿listo? Y por último, vamos a hablar de los trastornos del equilibrio ácido-base, ¿listo? Sabemos que cuando nosotros evaluamos un sodio, digo una gasometría, estas son las gasometrías estándares que se piden en terapia intensiva, donde básicamente tenemos el valor del pH, el dióxido de carbono, la presión arterial de oxígeno, ¿listo? La saturación del oxígeno, la hemoglobina, podemos ver el potasio, el sodio, el calcio, el cloro, la glucosa, el lactato, la bilirrubina total, fíjense que está en 22. Podemos ver
valores corregidos de pH y el estado ácido-base, con el déficit de base y el bicarbonato. Entonces, cuando nosotros evaluamos una gasometría, no solo vemos valores gasométricos de pulmón, o sea, CO2 y oxígeno, también podemos ver valores de deshidratación o hipoperfusión con déficit de base y lactato. También podemos ver trastornos hidroelectrolíticos. Fíjense, potasio de 7,2. ¿Cómo estará ese pobre QRS? Sodio de 167, valor normal 135 a 145. Entonces, hay muchos datos que podemos buscar. Por ejemplo, aquí tenemos la saturación venosa central, saturación de oxígeno, que cuando nosotros sacamos de una vena nos ayuda a predecir estados de hipoperfusión. Entonces, cuando hablamos de una gasometría, básicamente vemos que en una gasometría lo único que importa es los hidrogeniones, porque por medio de eso podemos ver si hay más hidrogeniones o menos hidrogeniones. Cuando vemos una gasometría, empleamos siempre el siguiente análisis. Normalmente ingerimos en comida un miel equivalente kilogramo día. Por metabolismo podemos generar de dióxido de carbono 13.000 a 15.000 milimoles. El riñón elimina un miel equivalente por kilogramo día de hidrogenión. Entonces, básicamente, los buffers principales de nuestro cuerpo son el riñón y el pulmón. Por eso es que el paciente cuando hace acidosis metabólica entra en trastorno ácido-base. Entonces, cuando queremos leer una gasometría, el primer paso es determinar el pH. El segundo paso, mirar al CO2 y al bicarbonato y ver cuál de los dos está más descompensado. Eso mañana lo vamos a ver. Tercero, tenemos que ver si el disturbio es respiratorio agudo o metabólico agudo o crónico. Para eso, si se trata de un trastorno metabólico, tenemos que aprender a medir el anion gap, sodio menos cloro más bicarbonato. Y de esa manera vamos a poder ver otros tipos Eh, de... ¿Sí? Doctor, perdón, no se está viendo las diapositivas. Ay, lo siento, disculpen. Ahora sí, de nuevo. ¿Todo no se ha visto o esto se ve, no? Ya, lo siento, colegas. Entonces, cuando nosotros vamos a ver una gasometría, lo primero que vamos a hacer es ver el estado del pH. El pH normal nos va a indicar si se trata de una acidosis o una alcalosis. Acidosis está menos de 7,35 y alcalosis está más de 7,45. Segundo paso, tenemos que ver entre el CO2 y el bicarbonato en busca de el valor que más se ha alejado de su normalidad. La normalidad del bicarbonato es de 20 más menos 2, o sea, 18 a 22, y del CO2, 30 más menos 2. Entonces, aquí se ha alejado casi 5 punto algo, y aquí 8 y más todavía, ¿no ve? Entonces, ¿cuál de entre CO2 y bicarbonato está más alejado de la normalidad? El CO2. Entonces, es una acidosis respiratoria más un componente de una acidosis metabólica. Descompensado, eso es lo que también vamos a ver mañana. Mañana vamos a trabajar entre potasio, sodio y trastornos ácido-base. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros ya sabemos que el disturbio lo ha generado el sodio o el potasio, perdón, el bicarbonato, ya le podemos llamar al componente de sodio una acidosis respiratoria, si el sodio es el que se ha alejado más del valor normal, o si se trata de la alejación del bicarbonato, un componente metabólico. En este caso tenemos un trastorno mixto, donde vemos una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica descompensada, porque todo valor menos de 7,30 es una descompensación. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros ya vemos eso, tenemos que determinar si hay corrección, si se está compensando. Y por otro lado, tenemos que evaluar el anion gap. El anion gap es importante medir en toda acidosis metabólica. Básicamente nos mide los ácidos no volátiles. El anion gap se mide por
Sodio menos cloro más bicarbonato, lo normal es de 8 a 12. Cuando hay elevación más de 12, quiere decir que pueden estar los ácidos no volátiles. Hay un acrónimo que se llama CULPITA, por medio del cual se puede observar. ¿Listo? Entonces, las acidosis básicamente respiratorias hacen referencia a cuerpo extraño, broncoaspiración, laringoespasmo, broncoespasmo, síndrome de apnea del sueño, obesidad, depresión del centro respiratorio, TEC, paro cardíaco, edema pulmonar. Las acidosis respiratoria también puede haber por un neumotórax, hemotórax, tórax inestable, sección medular, síndrome de Guillain-Barré. Una acidosis metabólica generalmente siempre se mide el anion gap. Si es un anion gap normal o elevado, importa mucho para el manejo. Por ejemplo, en una cetoacidosis diabética hay una ganancia de cuerpos cetónicos y por lo tanto va a ser una acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Listo? Entonces, el anion gap, estamos viendo aquí la fórmula, puede disminuir o incrementar con referencia a la presencia de albúmina. Cuando nosotros vemos anion gap elevado, puede haber acidosis láctica, puede haber muchas posibles causantes, pero por eso mañana vamos a conocer al famoso acrónimo CULPITA, ¿listo? Uno de los trastornos ácidos más importantes con anion gap elevado es la cetoacidosis o la intoxicación por metanol. Entonces, en ese tipo de pacientes hay que ver otros cuadros que estén asociados a la acidosis metabólica. La alcalosis respiratoria, por su parte, no lo vamos a ver a profundidad porque nadie muere de alcalosis, pero sí hay que saber manejar hasta cierto lugar, pero pues repito, nadie muere de alcalosis. Las alcalosis pueden ser por embarazo, insuficiencia hepática, sepsis, hiperventilación. Entonces, ya para terminar, esto lo vamos a volver a ver en otra presentación. Lo primero que hacemos para interpretar un análisis gasométrico arterial es evaluar el pH. Una vez determinando el trastorno primario, acidosis o alcalosis, vemos cuál de estos dos está desviado para ver si es un componente metabólico o un componente respiratorio. Si es componente metabólico, acidosis metabólica, recién se mide anion gap. Una acidosis respiratoria no se mide anion gap, simplemente se ve si es agudo o metabólico. ¿Listo? El anion gap básicamente nos ayuda a corregir ciertas cosas que no estaríamos viendo. Por ejemplo, la intoxicación por metanol, que no se puede observar, pero si hay un anion gap elevado, ya te va a decir. ¿Listo? Podemos buscar compensaciones por medio de fórmulas. Por ejemplo, el CO2 esperado tendría que elevarse en una acidosis metabólica para compensar. Así lo mismo que en una aguda crónica, donde una acidosis respiratoria tendríamos que tener fórmulas de compensación que no los vamos a ver. Entonces, una interpretación ácido-base siempre te va a ver si es una acidosis metabólica o es una acidosis respiratoria. Tenemos que ver el nivel del pH para ver si es una acidemia, el nivel del CO2 y el bicarbonato, buscando qué, cuál de los dos se ha descompensado más. ¿Listo? Y como tercer paso, tenemos que ver el anion gap si se trata de una acidosis metabólica para evaluar qué posibilidades hay de donadores de hidrogenianos que están haciendo que se produzca la acidosis. Aquí estamos viendo otro ejemplo, pH 7,2, CO2 25, bicarbonato 10. Entonces es una acidosis, componente respiratorio o componente metabólico. ¿Cómo evaluamos? ¿Cuál de los dos valores del bicarbonato del CO2 está más alejado de lo normal? Valor normal del CO2, 30, 5 puntos se ha alejado. Valor normal del bicarbonato, 20, 10 puntos se ha alejado. Entonces, es una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria compensatoria y una hiponatremia. ¿Listo? Eso también mañana lo vamos a empezar a practicar. ¿Ok? Entonces, ya yéndonos, esto vamos a volver a verlos, esto ya lo hemos visto, aquí estamos viendo una acidosis, fíjense cuál se ha alejado más, sería una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica, está mal esto, y con un anion gap de sodio 167 menos cloro, que es 46, 21.
más bicarbonato, más 13,8, 21 más 13,8, 34,8. Entonces es un anion gap elevado. En este paciente tendremos que buscar intoxicación por metanol, tendremos que buscar cetoacidosis diabética, tendremos que buscar otra cosa que nos habla del anion gap. ¿Listo? Esta gasometría es para que lo leamos mañana, pero también lo podemos leer ahora. ¿Listo? pH 7,38, CO2 36. No se olviden que CO2 normal para la altura, 28 a 32 o 30 más menos 2. Entonces está elevado. Bicarbonato, 20 más menos 2. ¿Listo? Entonces más o menos ya estamos bien. Aquí tenemos otra gasometría. pH 7,43, CO2 46. Bicarbonato, 30. Entonces es compatible con, ¿listo? Aquí vemos otro. pH bajo, CO2 medianamente bajo, bicarbonato súper bajo. Entonces es una acidosis componente, ya, más una alcalosis respiratoria, listo, hipocalemia, listo, ¿ok? Mañana les voy a explicar cómo es una en vías de compensación o compensado. Aquí estamos viendo, fíjense, pH de 6,75, listo, acidosis, entre CO2 y bicarbonato, ¿cuál se ha ido a un extremo del valor normal? El bicarbonato. Entonces es una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria que han pensado compensar con, fíjense, el déficit de base de -30, totalmente deshidratado y desaturado. Aquí vemos, fíjense, pH 6,97, CO2 9,2 y bicarbonato 2,1. Analizamos cuál se ha alejado más de su línea base. Bicarbonato. Entonces, una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria porque el CO2 se ha vacío y déficit de base alto, hiponatremia, fíjense, de 122, hipocalcemia de 0,86. Entonces, obviamente, como ya hemos picoteado un poco del manejo de trastorno sodio-potasio, ya nos acordamos si está con 122 de sodio, cuánto tenemos que darle. Entonces, vamos a infundir sodio. Vamos a ver cuánto nos va a aportar al 3%, ¿no ve? ¿Qué sé yo? 155 menos 122 por agua corporal total más 1, ¿no ve? Fórmula de Adrogué. Y de esa manera podemos reponer. ¿Listo? Otra. Es una acidosis. Vemos cuál está más alejado. Metabólica, ¿no ve? Otro. Vemos un pH normal con un CO2 básido, un bicarbonato, entonces estamos hablando de una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria compensada porque está en rango de compensación. Aquí vemos una acidosis metabólica. ¿Listo? Y tendríamos que medir el anion GAP. ¿Ok? Aquí estamos viendo, y esto lo dejo para ustedes, es una acidosis. Fíjense, componente CO2 y componente bicarbonato, ¿cuál está más lejos? Es una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Hay una hipocalcemia, normonatremia, normocalemia, totalmente hipoperfundido con el lactato. Entonces, ese es el diagnóstico del paciente. ¿Listo? Entonces, colegas, les voy a pedir que por favor mañana nos veamos.